Damos gracias al Señor por estar nuevamente en este lugar, saludando a muchos que están conectados del sur hasta el centro norte, generalmente que en Villa Alemana también están con nosotros. Estaba viendo que había alguien de Ovalle también, Pablo López estaba conectado. Un saludo a la distancia para muchos quienes comparten esta transmisión que es motivo de bendición. Y bueno, me ha correspondido entregar esta noche ya la palabra del Señor. No quisiera dejar pasar este momento para referirme al día miércoles, que estuvo muy hermoso. En realidad había un servicio de conexión con invitados. Bueno, escuché muy buenos comentarios, además también, aparte del grupo que me correspondió a mí, que fue de mucha bendición, habían varios invitados que en realidad me habría gustado haber estado ahí también. Después pedí informaciones también en los comentarios que hacemos y estaban muy bendecidos los hermanos que habían sido beneficiados con las visitas que tuvimos el día miércoles. Entre ellas estaba el pastor Carlos Coñoquir, estaba el hermano Rubén y estaba Fabián, mi hijo. Obviamente me pedí estar en el grupo de Fabián. Mucho tiempo que no lo escuchaba. Hubiera querido estar en los 3 grupos de partida y todos fueron bendecidos. Pero creo que no será la primera vez, sino que estaremos en muchos momentos, creo, alabando y bendiciendo el nombre del Señor juntos y escuchando cómo Dios también bendice a muchos de sus hijos. Me llamó mucho la atención, Fabián, bueno, hay algunos predicadores que entregan la palabra más bien con el corazón, que con tanto estudio teológico, sino que abren su vida para contar alguna experiencia que les ha marcado. Y de verdad que me impactó algo que él contaba, increíble, que uno a veces siendo el padre de alguien, no sabe lo que realmente ha ocurrido en la vida completa de los hijos de uno. Yo siempre me he preguntado qué opinan los hijos de cómo uno lo ha hecho. Téngalo por seguro que bien completo no lo hemos hecho. Creo que todos los padres tenemos un poquito de autocrítica para reconocer que en más de alguna ocasión nos habremos equivocado. Pero él mencionaba algo muy impactante para mí. Él decía que cada vez que yo ponía mi mano sobre su cara, él sentía una seguridad, un refugio. Bueno, muchos conocen la historia. Él había perdido a su madre a los 5 años. Lo único que le quedaba era yo. Y ahora entiendo por qué Dios tampoco me ha llevado, porque Dios sabe hasta dónde podemos muchas veces soportar. Creo que ahora ya están preparados para lo que el Señor quiera, pero obviamente que en un periodo más infantil es difícil tener ambas pérdidas. Y nos damos cuenta de que, bueno, estaba recién viendo que estaba Pablo López, como decía en la transmisión. Él también perdió a su madre muy niño y luego perdió a su hermana también. Son golpes que a veces llegan en la vida y marcan fuerte. Marcan fuerte. Cuando leemos historias de la Biblia, nos falta a nosotros aprender a ponerle una imagen, una cara, por así decirlo. Cuando le ponemos un rostro al problema que nosotros vemos, nos vamos a dar cuenta que la cosa es totalmente diferente. Es muy distinto escuchar el problema de otro, o la enfermedad de otro inclusive, pero es muy diferente cuando un hijo de nosotros está enfermo, o la esposa de nosotros, o alguien muy cercano a quien amamos, le ocurre algo difícil, algo grave. Ahí realmente cambiamos la percepción y nos preocupamos y entendemos de que es bueno estar tomado de la mano del Señor. Y como a veces ocurre, en la Biblia me llama la atención que aparecen 2 oportunidades en que el Señor manifiesta destacar la fe de gente que tal vez no era del pueblo del Señor, no era del pueblo de Israel. A veces nosotros las tenemos todas, como dice uno. Yo nací en hogar cristiano, mi abuelo fue quien me crió, un obispo. Hay mucha gente que nace dentro del Evangelio. En la iglesia, por ejemplo, han llegado muchos jóvenes que son los hijos de los hermanos antiguos también, y que creo que es una gran bendición. El problema está que a veces vemos el mundo al revés. A veces llega alguien que los padres no eran convertidos, es más, tenían otro tipo de hábitos, sin embargo, conocen a Cristo y se entregan completamente al Señor con pasión, con amor, y los que hemos nacido dentro del Evangelio, andamos como que si Dios nos debiera algo, como que de verdad le hiciéramos un favor al Señor con estar en el camino. Y sin embargo, yo creo que es totalmente lo contrario.
Ojalá que no nos ocurra a nosotros, que el mundo esté al revés, que los que hemos nacido en hogares cristianos seamos verdaderamente hijos de Dios agradecidos, que seamos gente comprometida, que seamos hombres y mujeres que habremos entendido el propósito y el plan de Dios en nuestra vida. La palabra que tengo para hoy es justamente una de ellas. Antes de este pasaje el Señor Jesús está hablando con los discípulos, haciéndoles entender de que no lo que entre, lo que contamina, sino lo que sale. Está hablando en parábolas con ellos, sin embargo ellos no entienden. Y creo que el ministerio de Jesús sí es algo un poco agotador, es como una vida pero totalmente a full, en todo momento, en las noches orando, en el día. La Biblia llega a decir que Él sanó a todos los que pasaron prácticamente delante de Él. Si los libros sobre Él se escribieran, dijo Juan, no cabrían en el mundo. Da esta expresión de una cantidad de cosas que no aparecen necesariamente en la Biblia, porque lo que tenemos en la Biblia es el compendio de las cosas importantes que sí son suficientes para que nosotros podamos entender el poder de Dios, el propósito de Dios para salvación a través de Jesucristo y lo que realmente necesitamos entender, nada más. No está todo aquí. Hay parte de lo que el Señor hizo, pero sin embargo la vida de Él debe haber sido agotadora, cansadora, por así decirlo. En muchas ocasiones Él estaba ahí en un momento difícil, como el periodo en que ya lo van a aprender. Los discípulos ya están durmiendo hace rato, ya no han podido velar una hora, como le dice Él. Algunas veces tuvo que despertarlos para que lo acompañaran a orar, porque Él sabía realmente lo que venía. Entonces, de verdad que Él en cierto momento se va ahí a Tiro y Sidón. El pasaje está en Mateo capítulo 15, dice la palabra del verso 21, y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Interesante palabra. Este es otro de los pasajes que le decía yo. En otra ocasión es un hombre que va a pedir por su siervo y él menciona que la fe de él es sorprendente. No es necesario que vaya bajo mi techo, dice. Aunque él era hombre de autoridad, porque también no era del pueblo de Israel, sin embargo él reconoce que Jesús todo lo puede. Y creo que esto es lo que hablaba yo recién. Hay gente que no era necesariamente del pueblo del Señor. Él va a una región al norte de Israel, es una región muy pagana. Hoy en día es el sector del Líbano, donde adoraban muchos dioses, tenían otras creencias. Ahora, en ese periodo había mucha diferencia entre un país y otro, entre las costumbres que tenían. Había una segregación racial, por así decirlo, lo que también se da hoy en día en algunos países, el problema que tenemos en Estados Unidos con los afroamericanos, pero era mucho más marcado porque era en cuanto no solamente tal vez a color de piel, sino que era a costumbre, a manera, a dioses que tenían. Entonces era un lugar donde él podía descansar tranquilo. Se fue a un lugar pagano en donde nadie a lo mejor le iba a pedir algo a él porque era un rabino judío, en donde ellos obviamente los judíos pensaban que estaban pero impecablemente bien. Conocemos el tema de los fariseos, los saduceos, también las principales sectas que provenían del judaísmo. Ellos pensaban que tenían la razón en todo, ellos creían que eran los dueños absolutos de la verdad. Sin embargo,
esta verdad que aparece en Jesús es totalmente distinta a la manera en que ellos la encaraban. Una cosa es la letra, otra cosa es el espíritu. La letra decía algo, es como él cuando decía, bueno, fue dicho esto, mas yo digo. O sea, él venía cambiando el espíritu de lo que Dios realmente quería pedir. Y vemos este acto aquí que ocurre. Esta mujer va con una necesidad tremenda. Mi hija, recién estaba hablando, comencé aludiendo a mi hijo. Yo debo decir y confesar, obviamente ustedes, es muy posible que la iglesia no lo sabe. Yo con cada uno de mis hijos tengo un recuerdo trágico. Tal vez ni ellos lo saben y no es necesario que lo sepan, pero hay ciertos momentos en la vida de ellos que a mí me ha quebrado, necesidades ya sea físicas, emocionales, espirituales, cualquier sea el nombre. No andamos contando por la vida lo que ocurre, ojalá. Obviamente que si contamos a alguien es para ayudarnos a orar, para poder unirnos en clamor, para poder sacar adelante un hijo de nosotros, pero creo que muchas veces hemos pensado, todos los que somos padres, preferimos sufrir nosotros antes que sufra nuestro hijo. Cuando vemos un hijo, nuestro sufrir es como que sufriéramos el doble nosotros, porque como quisiéramos poder sacarlos del problema en que están, como quisiéramos inyectarlos de fe si el problema es espiritual, como quisiéramos darle la necesidad material que ellos tuvieran, como quisiéramos entregar todo lo que ellos necesitan. Pero cuántas veces hemos escuchado padres que ni siquiera han podido suplir a lo mejor necesidades básicas de sus hijos. Es un dolor tremendo. Más sobre todo esta mujer está viendo que su hija es atormentada por un demonio, un espíritu inmundo que la ataca, y esa madre sufre, y al ver que Jesús está en la región, obviamente pensando que estaba muy lejos de ella, sin embargo él se traslada a Tiro y a Sidón. Esta mujer era sirofenicia de nacimiento, sin embargo al tener una gran necesidad, ella necesitaba también tener una gran fe para salir de este problema. Parece una frase ideal. Para una gran necesidad necesitaremos una gran fe. Porque muchas veces tenemos un problema, pero creemos, sí, puede que tal vez, Dios, a lo mejor. Pero cuando tenemos una necesidad profunda, debiéramos creer con todo nuestro corazón que para Dios no hay nada imposible, y lo que, como la Biblia dice, lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. No entregarnos de buena primera, no ante el primer problema que se nos presente, ante la primera valla, nosotros digamos, no vamos a poder, no vamos a llegar. No, cuando hay una necesidad real en nosotros, deberíamos enfrentarla con fe, con confianza. La Biblia dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, creamos a la palabra completa del Señor, de que Él puede ayudarnos en el momento, aunque fuera el más difícil que nosotros estemos pasando. Esta mujer va y le dice: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Una frase muy pronunciada en la Escritura. Y de verdad que suena raro. Dice que el Señor, como decimos a veces en chileno, no le dio ni boleto. No se preocupó para nada. Es como que no le estaban hablando a él. Jesús, hijo de David, honrándolo también, reconociendo el linaje. David era un hombre importantísimo para Israel. Jesús, hijo de David, de ahí venía el Señor. Sin embargo, a él se apartó seguramente con otro propósito. No estaba a lo mejor en su propósito el llegar ahí a hacer milagros, sanar a alguien, porque además era una región pagana con otros dioses. Seguramente dijo: nadie me va a reconocer, nadie me va a pedir nada. Pero donde el Señor estaba, siempre alguien necesitaba de él, como esta mujer. Es más, los discípulos mismos le dicen: pero maestro, despídela ya, si no va a ir gritando aquí, hasta que al final mucha gente se va a enterar que nosotros estamos por esta zona. Él le responde algo que obviamente estaba dentro del propósito y del plan ordenado del Señor. Dice: yo no he sido enviado sino a las ovejas de Israel. Por lo tanto, no correspondía, por así decirlo. Bueno, él
lo menciona después, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de Israel, y que también debo traer. Pero el orden de Dios era eso. Él venía a lo suyo, Él venía al pueblo de Dios, Él venía a reconciliar a este pueblo que había partido desde Abraham, viendo tantas maravillas, viendo tantos milagros, pero sin embargo el ser humano en general tiene mala memoria, se olvida prontamente de la obra que el Señor ha hecho en su vida, y sin embargo luego ya ellos estaban olvidados de Dios. Obviamente Jesús viene en un tiempo, después de un periodo largo, en donde no hubo palabra de Dios. Se habla de 400 años, llamado el periodo de oscurantismo. Entonces era difícil creer de que ahora aparecía alguien con la voz nítida de Dios, con un propósito nuevo de Dios para reconciliar al mundo con Él. Sin embargo, hermano, estamos viendo de que otra gente iba reconociendo lo que el Señor venía haciendo, no el pueblo de Dios. A los discípulos mismos en esta ocasión, antes de este momento, les costaba entender por parábola, les costaba entender lo que el maestro decía. Cuanto más a otra gente que tenía otras costumbres, no se guiaba por lo escrito de los profetas, no tenía la palabra, la Torá que llaman los judíos, no tenían eso. Sin embargo, sí entendían que este hombre tenía algo diferente, que este hombre en sí tenía algo que ninguno había tenido. Es más, se armó un lío cuando él apareció en su ministerio, y un hombre sabio dijo, bueno, han aparecido varios llevando gente tras sí. Hubo un tal Judas llevando a 400, se levantó otro más llevando otro grupo de gente, pero al final se disiparon. No prosperó, no siguieron adelante. Pero si esto es de hombre, va a terminar, dijo. Pero si esto es de Dios, esto va a permanecer. Y lo que la gente veía era en él algo diferente. Había no solo un poder distinto, sino que una palabra distinta, una mirada distinta. Había algo totalmente que ellos nunca habían visto, un hombre así. La gente se agolpaba, las multitudes lo seguían, su fama ya estaba cruzando los límites de su nación. Mucha gente de los alrededores de Israel, los samaritanos mismos, aquí estamos en Tiro, en Sidón, lo reconocían. Y aunque él venía, como digo, primeramente a Israel, no le correspondía a esta mujer, no era israelita. Por lo tanto, él siguió cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Aunque los discípulos le piden, él no acepta. Él dice, no, yo vine primeramente a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, cuando alguien tiene una valla tal para poder lograr su propósito en Dios, lo más probable es que uno diga, bueno, no es de Dios, como dicen algunos. Es fácil, es una respuesta muy fácil. No resultó. Seguramente no era el plan de Dios que ocurriera. Pero yo creo que cuando tenemos una real necesidad en la vida de nosotros, debiéramos seguir insistiendo. Debiéramos seguir creyendo. Debiéramos, como dice el cántico antiguo, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Tenemos que seguir creyendo, aunque ocurra lo que ocurra. Vamos a seguir, aunque la pandemia arrecie, vamos a seguir confiando en el Señor. Es lo mismo. Siempre nos vamos a enfrentar seguramente a algunos problemas en donde vamos a necesitar no solamente una fe mediana, vamos a necesitar una fe férrea, segura, una fe intransable, en donde nosotros vamos a decir, yo no me paro de aquí hasta que el Señor me responda. La mujer golpeaba al juez ahí, hazme justicia. El juez no le hacía caso, ella seguía golpeando. No es cosa de llamar, y no salió nadie y me voy. No, vamos a insistir porque sabemos que el Señor está ahí. Él es poderoso para responder a nuestro clamor. Esta mujer así lo entendió, aunque no era del pueblo de Israel, así lo entendió. No se rindió. Era su hija. Era un problema que ella no podía solucionar. Ahí estaba la solución, a la vista de ella estaba. Por lo tanto, no se iba a rendir, sino que él fue delante de él, ya pasó por los discípulos ahí entre medio y se postó a sus pies y le dijo, Señor, socórreme. Es como cuando Pedro dice, Señor, sálvame cuando se va hundiendo. Un grito desesperado, un grito que llame la atención del Señor. No solamente el decirle, bueno, sí, tengo problemas, pero de alguna forma yo voy a salir. No, sino que realmente ella confiaba en que el Señor podía sacarla de este problema, podía socorrerla.
Y el Señor se la hace más difícil todavía. No solamente con no hablarle en la primera ocasión que ella clama, hijo de David, sino que le dice que no está bien el tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Es más fuerte todavía. Es más, es realmente duro lo que él le dice. Obviamente no la está ofendiendo. Bueno, los perrillos eran la gente que no creía, los que no eran del pueblo de Israel. La Biblia menciona en muchas partes, dice, bueno, al final dice, más los perros estarán fuera. O sea, es gente que no creen. Uno de los salmos dice, guárdame de los perros que me acechan. Realmente era algo indeseable. Entonces dice, no es bien quitar el pan de los hijos. O sea, lo que él traía era para Israel, era algo especial para Israel. Pero luego la Biblia dice que él vino a lo suyo, a hacer lo que tenía, más los suyos no le recibieron. Hubo otra gente que comenzó a entender que lo que el Señor traía era una palabra para vida eterna, no solamente para una sanidad, sino que para una paz interior, que es lo que tiene cada uno de los que recibe al Señor. Y él le dice, bueno, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella responde, no se rinde en ningún momento. Él le habla de las migajas. Ella le dice, bueno, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella le da a entender que cualquier cosa, escúcheme bien, cualquier cosa que el Señor le dé, para ella será una solución. A veces nosotros pensamos que tenemos derechos, que nos merecemos algo. A veces creemos de que Dios tiene el deber de darnos. Sin embargo, esta mujer con una humildad, porque una de las cosas que más a nosotros también nos contrae de acercarnos a Dios es la soberbia, el orgullo, de no querer reconocer que tenemos un problema, que tenemos una necesidad, que realmente nosotros debiéramos, como esta mujer, postrarnos a las plantas del Señor y decirle, Señor, no importa, con lo más mínimo que tú hagas por mí, yo me sentiré conforme de que tú me has tomado en cuenta, de que tú en algo me vas a ayudar y eso va a ser suficiente para mí. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Él queda sorprendido. Ojalá pudiéramos sorprenderlo a él también con una fe igual. Y él dice, mujer, conforme a tu fe te sea hecho. Fue suficiente. Ahora, yo pensaba, si las migajas del Señor, que cualquiera puede decir, no, a mí migajas no me den. Yo quiero una buena porción. Si las migajas del Maestro pueden sacar un demonio al instante, ¿cuánto más nosotros como hijos que tenemos el privilegio, como muchas cenas lo hemos hecho, de sentarnos a la mesa del Señor? ¡Qué privilegio! ¡Qué honra más grande! ¡Qué cosa más hermosa y deliciosa es estar en la mesa del Señor! Ser su hijo. No somos los perrillos. No somos los perrillos ya. Se acabaron. Los que venimos a Cristo ya no somos los hijos del Señor, que somos no solamente, no hablo de merecedores, sino que el amor de Dios es el que nos cubre, porque si hablamos de merecedores, nadie es merecedor de nada, nadie, ni siquiera nosotros. No olvidemos que la Biblia dice que de lo vil, de lo menospreciado del mundo, es lo que Dios sacó para mostrar su gloria, no para mostrar lo lindo que nosotros éramos, o cuánto valíamos, o los talentos que teníamos, porque cantamos bien, podemos predicar. No teníamos absolutamente nada. Estábamos tan igual que esta mujer, porque siendo chilenos, acá los que estamos acá, no somos israelitas. Por lo tanto, éramos también tal vez en ese periodo considerados perrillos. Pero cuando hay una humildad de corazón, bien dice la Biblia que un corazón humillado Él no lo desecha. No tiene nacionalidad eso. No tiene lugar, no tiene ninguna diferencia. Cuando un corazón viene al Señor y se humilla, el Señor va a hacer misericordia, porque la palabra dice que más grande que los cielos son sus misericordias. Lo que Él está esperando es que en nosotros haya así una fe real, una fe inquebrantable, una fe que no se rinda al primer problema, que no estemos aterrados antes de tiempo, que no nos entreguemos antes de dar la batalla. Como dijo Pablo, pelea la buena batalla, guarda la fe en el Señor, mantente firme para poder llegar y terminar la carrera con gozo.
Es lo que esta palabra nos está enseñando, una fe genuina, una fe con necesidad. El problema está que a veces nosotros sentimos que no tenemos gran necesidad. Y vuelvo a repetir, creemos que le hacemos un favor al Señor sirviéndole. Sí, si podemos, como decía unos días atrás la pastora Isabel predicando, bueno, vamos a ver si hay un tiempo por ahí. Qué terrible, qué triste cuando servimos al Señor. Es más, pareciera que nosotros queremos darle las migajas al Maestro. Y Él merece el todo de nuestras vidas. Él merece una entrega total, así como Él lo ha hecho con nosotros, entregando su vida por nosotros ahí en el madero de la cruz para redimirnos, no solamente del pecado, sino que también de muchas cosas negativas que nos vienen. ¿No se ha preguntado usted por qué? Muchas veces decimos, ¿por qué me ocurrió a mí? Pero quiero decirle que siempre habrá otro que esté en una peor situación que usted. Y lo que usted no ha hecho es tener memoria para recordar cuántas veces el Señor ha sido en su favor. Cuántas veces el Señor ha tendido la mano de bondad, de misericordia en favor suyo. Cuántas veces Dios ha suplido su necesidad. Cuántas veces Dios ha mostrado su gloria. Si comenzáramos a recordar y a decir cuántas ocasiones el Señor ha respondido. Yo le hablaba de los problemas que yo tuve con mis hijos. Dios ha respondido en muchas de ellas, casi todas ya. Sin embargo, yo sé que Dios seguirá estando con nosotros. Ojalá usted pudiera colocar algo por el cual está agradecido. Pastor Pablo le gusta que usted reaccione muchas veces, que usted sea agradecido, que usted confiese. Nos quedamos callados de una cantidad de cosas que Él hace por nosotros, sin merecerla, hermano, sin merecerla. Algunos de nosotros pueden decir, bueno, yo llevo tantos años, pero todos esos años he estado bien, siempre ahí, al pie del cañón con el Señor, sirviendo en todas. Es más, ha dicho, si hay algún trabajo, yo quiero hacerlo también. Cuesta un mundo que alguien se ofrezca para servir al Señor, que alguien deje cosas por Dios. Cuesta un mundo de ello. Sin embargo, somos tan deudores. Olvidemos el salmo que dice, Él es quien rescata del hoyo tu vida, te sacia de bienes, te corona de favor y de misericordia. Ha hecho tantas cosas Dios, no solamente por Israel, sino que también por nosotros, los que no somos del pueblo del Señor. Hermano, hoy somos hijos de Dios. Tenemos la tremenda honra, dice la palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos y llamados hijos de Dios. No somos perrillos, somos hijos del Señor. Tenemos el privilegio de estar con Él. Tenemos el privilegio de adorarle. Tenemos el privilegio de doblar nuestra rodilla y Él está donde hay dos o tres, yo estoy en medio de ellos. He aquí estoy con vosotros hasta el fin. Son palabras que a nosotros nos ha prometido el Señor. Es más, dice el Señor, y no solamente para esto, sino que para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros hemos sido llamados en este tiempo, en este periodo, en este siglo, aún con los problemas que tenemos. Pero Dios nos ha llamado y nos ha escogido para que seamos hijos de Él, para que aprendamos a considerar quién es nuestro Dios, quién está con nosotros, quién verdaderamente pelea por nosotros. Cuando el problema viene, una fe grande está para enfrentarle y para decir, no, yo voy a seguir porque el Señor está conmigo, Él no me va a abandonar, Él no me va a dejar, Él lo prometió y Él lo va a cumplir, porque Él nunca miente, es Dios, Él es fiel y verdadero. Por lo tanto, nosotros debemos ser hijos agradecidos. Ojalá aprendiéramos de esta mujer, que sin tener nada que ver, sin estando lejos en un país pagano, sin embargo ella reconoce que ese hombre que ha llegado a ese lugar es la solución para ella, para su hija, para su problema. Dios es mucho más que una solución para una enfermedad. Él quiere llevarte a vivir una vida eterna con Él en el reino de los cielos. Y es para ello que nosotros estamos luchando día a día, que estamos combatiendo. No sabemos cómo vamos a salir de esto que estamos viviendo como planeta entero, pero lo que sí sabemos es que Dios estará siempre con nosotros, fortaleciendo nuestra fe, nuestra confianza, en la medida que no nos rindamos, sino que estemos dispuestos a dar la pelea y a continuar tomados de la mano del Señor. Gracias quiero dar al Señor por esta hermosa oportunidad de poder compartir también con ustedes esta palabra y pedirle a Él, como siempre, que Él nos ayude. Aumente nuestra fe, aumente nuestra confianza para no desmayar, sino que enamorándonos cada día más de Él,
Cuando nos enamoramos del Señor, queremos estar constantemente con Él, abrazados, tomados de la mano, teniendo intimidad con Dios, porque eso es lo que verdaderamente nos va a ir haciendo crecer en nuestro hombre y mujer interior. El exterior se va a ir desgastando, como digo yo, la ley de la entropía es para todos, nos vamos poniendo viejos, como dijo una cantante, pero no importa la apariencia, sino que lo que importa es el corazón de nosotros, alineado con el Señor, para servirle y adorarlo hoy y siempre. Cierre sus ojos, por favor. Amado y eterno Dios, gracias damos una vez más porque tú eres bueno en gran manera con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por aumentar nuestra fe, por esta palabra que tú nos has entregado, por esta mujer que no siendo de tu pueblo, sin embargo la necesidad de ella la hace ir más allá y confiar plenamente en ti, Señor. Dispuesta a lo que le dijeran, dispuesta a cualquier respuesta, pero lo que ella quería era que tú le tomaras en cuenta y vieras que ella había confiado en ti, postrándose ante tus pies. Tú jamás desecharás a aquel que viene a ti, Señor. Yo clamo y confío en que tú ayudarás a cada uno de tus hijos a no soltarnos de ti, Señor. Sobre todo en este tiempo tan difícil, a tomarnos de tu mano y a seguir caminando, porque el día que nos corresponda dejar el escenario de esta tierra, tú lo tienes determinado, Señor. No hay nadie que pueda librarnos del día que tú tienes determinado para nuestra partida. Con vacuna o sin vacuna, enfermo o sano inclusive, podemos partir a tu presencia. Debemos estar preparados cada día para ir a tu encuentro, Señor. Gracias por todo. Confiamos en que tú eres quien nos ayuda. Pedimos tu bendición en el nombre glorioso, santo del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga ricamente.